Sean bienvenidos una vez más a nuestro estudio del derecho hereditario salvadoreño. Este día iniciamos con el capítulo número 3, donde estudiaremos los requisitos para suceder. Iniciemos pues nuestro estudio. Numeral 14. Requisitos para suceder. Para que la sucesión se produzca es necesario que el asignatario reúna ciertos requisitos, que por estar relacionados con su persona reciben el nombre de requisitos subjetivos. Esos requisitos o cualidades que deben concurrir en el asignatario son: a. La capacidad, b. La dignidad, y c. Ser persona cierta y determinada. Los requisitos sub a y sub b están tratados por el Código en el título 1 del libro 3, que se refiere a definiciones y reglas generales. Lo que se debe a que su importancia se manifiesta en todas las clases de sucesión que nuestra ley admite y reglamenta. En cambio, el requisito sub c aparece requerido en la sucesión testamentaria, en las reglas generales del título que trata de las asignaciones testamentarias, porque es en esta clase de sucesión en donde tiene relevancia. Para la validez de la asignación es necesario también que su objeto llene determinados requisitos, y por ser requisitos relacionados con el objeto de la asignación se llaman requisitos objetivos. De estos también trata la ley en el título, de las asignaciones testamentarias, reglas generales. Por esa circunstancia de que la ley trata del requisito subjetivo que consiste en que el asignatario debe ser una persona cierta y determinada, y de los requisitos objetivos, cuando reglamenta la sucesión testamentaria, su estudio se reserva para cuando lleguemos a ella. En este capítulo se estudiarán únicamente la capacidad y la dignidad. 15. Capacidad. Capacidad jurídica se divide en capacidad de adquirir, también llamada capacidad de goce, y en capacidad de ejercicio, llamada también capacidad de obrar. La primera consiste en la aptitud legal de una persona para adquirir derechos, y la segunda en la aptitud legal para poderlos ejercer por sí mismo, sin el ministerio o la autorización de otra, o como dice el último inciso del artículo 1316 civil, en poderse obligar una persona por sí misma. En derecho hereditario, cuando se habla de capacidad o incapacidad, ello queda circunscrito a la aptitud legal para adquirir derechos, a la capacidad o incapacidad de goce, no teniendo nada que ver la capacidad o incapacidad de ejercicio para suceder por causa de muerte. Actualmente, por regla general, toda persona, por el mismo hecho de serlo, tiene capacidad de goce, contrariamente a lo que antes ocurría, pues no bastaba pertenecer al género humano para tenerla, y estaban privados de ella los esclavos, los extranjeros, los monstruos y los muertos civiles. Pero hay personas a quienes, en casos especiales, la ley les priva de la capacidad de adquirir derechos. Son casos excepcionales, que por ello son poco numerosos, y no cabe crear otros analógicamente. En el derecho contractual existen algunos, como el de que el padre o madre y el hijo que está bajo su patria potestad no pueden adquirir el uno del otro por compraventa. El de que el empleado público no puede comprar los bienes públicos o particulares que le vendan por su ministerio. El de que el mandatario no puede por sí ni por interpuesta persona, comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no es con aprobación expresa del mandante. En el derecho de familia también existen otros, como el de que el tutor o curador no puede comprar bienes raíces del pupilo o tomarlos en arriendo, ni aun con autorización del juez. El derecho hereditario no es la excepción, pues lo mismo ocurre en él. Aquí se dan asimismo casos de estos, los cuales serán estudiados a continuación, y que como todos los otros anteriormente enunciados constituyen incapacidades especiales, pues ya no existen incapacidades de goce absolutas.
advirtiéndose que tales privaciones especiales de la capacidad de adquirir no tienen ninguna relación con las incapacidades naturales, como son la minoridad, la demencia y la sordomudez. No son, pues, incapacidades naturales sino de derecho, inhabilidades creadas por la ley por motivos exclusivamente jurídicos. Las incapacidades especiales de goce relativas al derecho sucesorio consisten en la falta de aptitud legal para poder suceder por causa de muerte, a título universal o singular para poder recibir herencias o legados de parte de determinadas personas. Están taxativamente señaladas en el libro tercero del Código Civil, y unas operan tanto en la sucesión testamentaria como en la intestada, y otras solo en la testamentaria. Nuestra ley, después de sentar el principio general de que es capaz de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz, establece 5 incapacidades. 1. La de la persona que no existe al tiempo de abrirse la sucesión o al tiempo de cumplirse la condición suspensiva, si la herencia o legado se dejan con esta modalidad. 2. La de las cofradías, gremios o establecimientos cualesquiera que no sean personas jurídicas. 3. La del que antes de deferírsele la asignación hubiese sido condenado por adulterio con el causante, o acusado de dicho delito si se siguiese condenación judicial. 4. La del ministro de cualquier culto para recibir herencias o legados por testamento otorgado durante la última enfermedad del causante a quien confesó o asistió durante la misma enfermedad, o habitualmente en los 2 años anteriores al testamento, que es aplicable también al médico de cabecera del testador. Y 5. La del notario o funcionario que haga veces de tal para recibir asignaciones instituidas en el testamento que han autorizado. A continuación se estudiará cada una de ellas. 1. En el artículo 963 civil. Se exige al asignatario existir al tiempo de abrirse la sucesión. Y si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, será también preciso existir al momento de cumplirse la condición. La fijación de estos momentos para la existencia se debe a que la delación, o sea el actual llamamiento de la ley a aceptar o repudiar una asignación, se verifica al abrirse la sucesión si la asignación es pura y simple, y al momento de cumplirse la condición si la asignación se deja con esta modalidad, todo ello según está prescrito por el artículo 957 civil. Esa existencia la exige la ley en esos instantes para ser capaz de suceder. Pero realmente la no existencia del asignatario en ese tiempo no constituye una incapacidad. Porque no se puede hablar de capacidad o incapacidad de una persona que no existe. Lo que verdaderamente ocurre es que no hay vocación sucesoria en quien no existe, no hay llamamiento a suceder para el que no existe, diciéndose al respecto que, la ley no llama a los muertos a suceder a los muertos. Cuando se sucede por derecho de transmisión basta existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado. Lo cual no era necesario expresarlo. Menos como salvedad. Porque cuando opera tal derecho la asignación no se recibe en forma directa del primer causante. Y por ello no es preciso ser capaz de sucederle. Pero sí se debe ser capaz de suceder al segundo causante, que es, la persona por quien se transmite la herencia o legado, todo ello según las reglas generales, por lo que en tal caso no se trata de ninguna salvedad al principio general de que para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión. Pero ese principio sí tiene verdaderas excepciones, como la de que tienen validez las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse la sucesión no existen pero se espera que existan. Con lo que se excluye las que ya dejaron de existir. Siempre que esa esperanza se vuelva realidad dentro de los 30 años subsiguientes a la apertura de la sucesión y las ofrecidas en premio a los que presten un servicio importante a la humanidad se debe entender
Siempre que lo hagan dentro del mismo término, aun cuando no hayan existido al momento de la muerte del testador, de donde se deduce que el que presta ese servicio puede haber existido ya al momento de la muerte del testador. En este caso de los que prestan un servicio importante, el asignatario es una persona indeterminada, que se determinará al prestar el servicio, por el hecho de prestar ese servicio. El caso del nasciturus, el que está en el vientre materno. No es de excepción. No queda comprendido en la de las personas que no existen pero se espera que existan. Porque al estar en el vientre materno ya existe. Tiene existencia natural. Aunque no legal. Y al concebido se le considera como nacido para los efectos de la capacidad de goce. Sin embargo, los derechos que le puedan corresponder están suspensos hasta que el nacimiento se efectúa. Y si éste constituye un principio de existencia, el recién nacido entra en el goce de dichos derechos como si hubiese tenido existencia legal cuando se le defirieron, pasando a otras personas en caso contrario. 2. Las cofradías. Congregaciones o hermandades que forman algunos devotos para ejercitar obras de piedad. Los gremios, agrupaciones de personas con fines determinados, generalmente del mismo oficio o profesión, y cualquier establecimiento que no hayan obtenido personalidad jurídica, por los medios prescritos por la ley, artículo 543 civil, son incapaces para suceder por causa de muerte. El fundamento de esta incapacidad estriba en que tales entes son de hecho, no existen jurídicamente al tiempo de abrirse la sucesión. Siendo esto así, puede afirmarse que este motivo de incapacidad bien podría estar comprendido en la primera de las enumeradas, que se referiría tanto a las personas naturales como a las jurídicas. Y no habría por qué tratarlo en forma especial respecto a las personas que no son de existencia visible como una incapacidad más. Empero, si la asignación tuviere por objeto crear una corporación o establecimiento, sí vale, toda vez que se solicite y obtenga la aprobación legal. Es decir, que se le conceda personalidad jurídica conforme a la disposición legal citada anteriormente. Se trata este caso de que el testador afecta a un fin especial, que no debe ser de lucro una parte de su patrimonio, creando en el mismo testamento el ente moral que estará encargado de cumplirlo, fundándolo en el testamento, en el que deben figurar los estatutos y las personas bajo cuya dirección estará. Por lo que tales entes reciben el nombre de fundaciones, que por otra parte, también pueden crearse por acto entre vivos, en una donación, por lo que se clasifican en fundaciones por causa de muerte, que son a las que aquí nos referimos, y fundaciones entre vivos. Ese fin especial debe ser de utilidad pública. Por lo general es de beneficencia o para fomentar el arte o la investigación científica. Lo que aquí ocurre es que a la obtención de la personalidad jurídica con posterioridad a la apertura de la sucesión, mediante el correspondiente decreto del Poder Ejecutivo, se le dan efectos retroactivos ute extunc, en virtud de lo cual se reputa que la asignataria existía como persona jurídica desde el momento en que se le defirió la asignación. Esto no se le permite a una cofradía, gremio o establecimiento cualesquiera, que aunque existía de hecho cuando se abrió la sucesión no había obtenido la personalidad jurídica, o sea, que no puede obtener esa personalidad y una vez verificado esto aceptar la asignación, la personalidad la puede obtener, pero para estos efectos de nada le sirve. Esta incapacidad solo opera en la sucesión testamentaria. La anterior opera también en la intestada, artículo 264 civil. 3. La incapacidad del que antes de deferírsele la asignación hubiere sido condenado por el delito de adulterio con el causante, o acusado de dicho delito si se siguiese condenación judicial, que está contemplada en el artículo 965 civil,
opera tanto en la sucesión testamentaria como en la intestada, porque la ley no distingue. No parece tener más fundamento que el de considerarse inmoral el hecho de que uno de los correos de este delito suceda al otro, mirándose esto como una retribución por la cooperación prestada en este delito contra el matrimonio y la moral familiar. Si es así, tal incapacidad ya no debe existir, porque en los tiempos actuales el concepto de la moral es bastante distinto al del siglo pasado, desde donde aquella viene. Además, la sanción penal es suficiente en este caso, no hay por qué sancionarlo también civilmente. Igual fundamento tendría el incesto, y sin embargo, este ya no está contemplado como causal de incapacidad, y aunque la Comisión Reformadora de 1902 dijo que quedaba incluido en las indignidades, esto ya no es cierto, porque tal afirmación se debió a la idea que del honor se tenía cuando se expresó. Era requisito para que opere esta incapacidad que la condena en el juicio penal por adulterio, en el que tendrán que llenarse todos los requisitos que el código respectivo exige. Se haya pronunciado antes del deferimiento de la asignación. O que por lo menos se haya presentado la acusación antes de dicho deferimiento, vale decir, en vida del causante. No se podría presentar la acusación después de la muerte de aquel, porque ya no se haría por motivos exclusivamente morales sino pecuniarios. Pero ahora, de todos modos, el Código Penal no contempla delito de adulterio.